Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23, sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo. Y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto, de adoración, que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, en el día sábado, pasándolo al domingo. Fue el sistema romano papal. Dios hizo la ley. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después de que Jehová acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas, dice tablas del testimonio
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios se tomó la molestia de venir del cielo al monte Sinaí en medio de truenos, relámpagos, rayos y centellas y la humareda más terrible y espantosa, a escribir Él con su propio dedo su ley, a proclamarla con su propia voz. Allá está el monte de Sinaí con su cumbre quemada, la cima del monte de Sinaí hecha carbón, para que la humanidad recuerde y vean que algo ocurrió allí. Fue la proclamación de la santa y eterna ley de Dios que Él hizo. Él escribió con su propio dedo. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia, lo único que Dios no le dictó a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún hombre, a ningún inspirado, fue la ley de Dios. Él personalmente la escribió con su propio dedo. Él la hizo. Y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice: pone el Señor a expresar, a decir estas cosas al hombre más sabio, al hombre más inteligente, al hombre con mayor sabiduría que ha pisado este planeta, al hombre con mayor capacidad de razonamiento y de discernimiento que haya vivido en este mundo y que no vivirá otro como él, Salomón, que bien tenía ganado el sobrenombre de el sabio. El sabio Salomón dice: bajo la inspiración del Espíritu Santo he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido a cambiar, a adulterar, a mutilar, a pervertir la ley de Dios, no temen a Dios, ni estos pastores y estas pastoras que están educando y que están instruyendo a los hombres, a las gentes en la rebelión a la ley de Dios, enseñándoles que quedó abolida, que quedó clavada en la cruz, que a la muerte de Cristo quedó abrogada. No temen a Dios, no le temen a los juicios de Dios. El Señor nos dice claro, a través del sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, señores papas, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, señores pastores y pastoras, que son los enemigos de Dios, de su ley, de su palabra, y que son los perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. El Señor nos dice, y escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 13: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Está en juego el destino eterno de tu alma, el destino eterno de mi alma, el destino eterno de nuestras almas. Está jugando el juego de la vida eterna. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Entiéndalo, mucha gente no entiende lo que repetimos insistentemente aquí. Escrito está no tiene ninguna filiación religiosa. No me pregunten por mi iglesia, no me pregunten que yo soy el pastor de aquí o de allá. No tenemos iglesia, no somos pastores de nadie. Cristo es el pastor de todos. Escrito está en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo
1. Ahí ese texto hace más de 3000 años que está allí escrito y todo el mundo cristiano se lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces ¿qué hago yo buscándome pastores y pastoras y sacerdotes para que me falte todo, y además de todo eso me lo quiten todo, y además de todo eso me lleven a la perdición eterna, queridos amigos, como es lo que está ocurriendo en esta hora crítica y terrible y trágica de la humanidad? Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Allí en la pantalla usted puede ver totalmente gratis, nos llama y a vuelta de correo, nuestros teléfonos, todo, y a vuelta de correo totalmente te enviamos la historia profética gratis, totalmente gratis. La historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar aquí en este planeta, hasta el último día que van a existir hombres y criaturas en este planeta, totalmente gratis. Aquí está cómo fue que surgió el papado, cómo va a caer. Aquí está cómo fue que Dios fundó a los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo acerca de lo que estamos viviendo ahora. Desde 1858 el Señor le reveló esto a la doctora Elena G. de White. Todo lo relativo al caos ecológico, aquí está escrito. Todo lo relativo a la cuestión de la drogadicción, de la cuestión del colapso de la educación, del colapso de la familia, del colapso de la vida social, el colapso de todas las instituciones de este planeta. Aquí está cómo es que va a venir el diablo en persona a engañar al mundo. Aquí lo reveló el Señor. Aquí está cómo va a ser el tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que han existido hombres sobre este planeta. Aquí está cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser la aparición por segunda vez en este planeta de nuestro Señor Jesucristo, totalmente gratis. Cómo va a ser destruido el papado, cómo va a ser destruido Satanás, cómo van a ser destruidos todos los que se alíen a estos poderes. Aquí está cómo van a ser también destruidos todos los poderes protestantes. ¿Cómo va a ser el fin del conflicto? Todo escrito está con base a la profecía que hemos estado estudiando, totalmente gratis. Venimos estudiando temas trascendentales, hablando de el Armagedón, los enemigos de Dios, todo eso que tiene que ver con el desarrollo de los eventos finales. Y llegamos a una pregunta que tocamos muy someramente en nuestro programa pasado, es ¿dónde está Jesús? ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Y y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Quiero decirles, amigos, que la Escritura nos habla de manera muy clara, muy categórica, a dónde se fue Jesús cuando ascendió allá al cielo, cuando estuvo después de haber resucitado. Dice la Escritura que, para empezar, dijimos que Cristo cuando murió en el Calvario no se fue inmediatamente para el cielo, como enseña el sistema romano papal, que los que se mueren buenos se van para el cielo, que los que se mueren malos se van para el infierno, y que los que se mueren medio buenos y medio malos pues se van para el purgatorio. Eso es una enseñanza satánica, eso es puro paganismo, puro espiritismo. La Biblia nos dice claramente que nadie a la hora de la muerte va para el cielo, y que nadie a la hora de la muerte va al infierno, porque infierno no existe, y que nadie va al purgatorio
purgatorio porque el purgatorio es una invención del sistema romano papal para engañar, para embaucar y para robarse al mundo entero a través del miedo, de la intimidación y de la amenaza. Todo eso lo inventó el papado trayéndolo de allá de Babilonia, de los tiempos de Nabucodonosor. Léanlo allí en el capítulo 3 del libro de Nabucodonosor, cómo era costumbre calentar un horno 7 veces para matar o quemar a los enemigos del rey o a los criminales del reino de Babilonia. De allí trajeron el infierno, que allá se tiraban los malos, que allá se tiraban los criminales, de allá trajo el sistema romano papal. Eso no es nada nuevo, el papado no se ha inventado absolutamente nada. Todas las doctrinas que enseña el sistema romano papal son paganas, son traídas del paganismo. Así que el Señor nos dice que a la hora de la muerte, Cristo se quedó ¿dónde? En la tumba, ahí se quedó. Y ustedes ven, han leído la Biblia, que Jesús resucitó, fue al tercer día. No se fue para ningún cielo, se quedó 3 días ahí en la tumba. Y también nos dice el apóstol Juan que cuando Cristo resucitó, María Magdalena quiso abrazarlo, quiso tocarlo, y el Señor Jesucristo le dijo: María, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre, aún no he ido a mi Padre. A los 3 días de haber muerto el Señor Jesucristo, todavía no había ido a recibir la aceptación y a ofrecerle al Padre todo lo que había sido aquello de su sacrificio en esta tierra. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús: resucitó. Por lo tanto, todos los que mueran en Él también resucitarán. Esos no se van para ningún cielo ni para ningún purgatorio. Eso es lo que nos enseña la Escritura, y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, porque si usted tiene claro el asunto de los muertos, como escrito está en Eclesiastés capítulo 5 versículo 9, versículo 5 en adelante, ahí nos dice el Señor que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido y que no tendrán parte en absolutamente nada en lo que se hace debajo del sol. Eso de que pedirles el número, eso de que las ánimas benditas del purgatorio, eso de que pedirle al muerto de Juan Pablo, que a la muerta de Santa Laura, que al muerto de San Marianito y a todos los papas muertos que el papado ha canonizado, eso es espiritismo, eso es brujería, eso es hechicería, eso es invocar muertos, que el Señor dice que es meterse en el terreno mismísimo de Satanás. Así que, ¿dónde está Jesús? Jesús está, nos dice la Escritura que allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos dice que cuando Cristo ascendió, oigan esto, queridos televidentes, diferencien ascensión de asunción, porque ascender es una cosa y asunción es otra cosa. La Biblia nos dice que Cristo ascendió, es decir, Él mismo se fue, Él mismo se llevó. A Él no lo llevaron ángeles, ni lo llevó el Espíritu Santo, no, Él mismo, como Dios que vamos a leer, ascendió. Él se fue yendo, se fue elevando y hasta que la nube lo escondió. María, en cambio, el papado la hizo asunta. Eso es lo que dice el dogma católico, que María fue asunta. Por eso llama la fiesta esta a la asunción de María. La asunción de María es otra cosa muy distinta. Asunción es cuando alguien te pone por allá arriba, es cuando alguien te lleva a algún lugar, eso se llama asunción. María fue asunta, como dice el mismísimo sistema romano papal. Óigalo, entiéndalo, no se deje engañar más. María está muerta y los muertos nada saben. El Señor dice que rezarle a María es rezarle al polvo, a la tierra, porque la madre del Señor Jesús no ha recibido, no ha escuchado la trompeta final, que eso se hará es a la segunda venida de Cristo. Así que, miren, todo lo que se desprende de todo esto para llegar a dónde está Jesús, tenemos que aclarar esta situación. Jesucristo, nos dice la Escritura, que se fue de la manera más normal y natural, como Él era, como Él fue hombre, como el misterio de la piedad, es decir, el Dios que se hizo hombre. Cristo, Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y viene entonces el misterio de la iniquidad, que es
oponente, competente, que es el que se opone al misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad es todo lo contrario, es el hombre que se hace Dios. El misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace carne, se hace hombre. El misterio de la iniquidad es el hombre que se ensalza, que se exalta y se hace Dios. Ese es el Papa, queridos amigos, así de claro y de directo. Es el Papa, el hombre que se hace Dios en esta tierra. Él dice que es el representante de Dios, él dice que es el sucesor de San Pedro. Todo eso es mentira, todo eso es usurpación, todo eso es impostura. Por eso usted tiene que leer la Biblia y por eso usted se va a dar cuenta por qué la inquina del sistema romano papal de prohibirle, de amenazar a la gente con fábulas de que el que lea la Biblia se embrutece, se enloquece, lo excomulgo, lo echo de la iglesia, y que el que lee la Biblia es un hereje. Ahora sí va a entender usted por qué el papado le mete miedo a la gente para que no lea la Biblia. Es para que la gente, para que usted no conozca la mentira, para que usted no conozca el engaño en que lo han mentido. No quiere que lea la Biblia para que usted no llegue a conocer la verdad. Para eso es lo que hace el sistema romano papal. Así que, ¿dónde está Jesús? Nos dice aquí el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice, los cuales también les dijeron, leámoslo desde el 10, dice, y estando ellos, los apóstoles, cuando Cristo estaba yendo, Él los citó en el monte de las olivas, de los olivos, tal día, a tal hora, y allá se pasó la noticia a todos los discípulos de Jesús, solo los seguidores de Cristo, nadie más estaba en esa congregación, solo los discípulos de Jesús, tal día, tal hora, y allí entonces dice que estando ellos, los discípulos, con los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, a los apóstoles, dos varones con vestiduras blancas, dos varones, los cuales también les dijeron a estos apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es claro lo que nos dice la Biblia. Este mismo Jesús que ha sido tomado de en medio de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. ¿Cómo lo vieron irse al cielo? Lo vieron irse en persona, como cualquier hombre visible, tangible, audible, real, literal. Ese era el Cristo que se estaba yendo al cielo. Y nos dice aquí que así vendrá, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Y vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que Cristo va a venir como se fue, hombre, literal, visible, real, tangible y tratable. Ese es el Cristo, con una naturaleza que no es omnipresente. Cristo no es omnipresente. Cristo es omnipresente y lo sabe todo por el Espíritu Santo, pero Él no es omnipresente y por la eternidad no será omnipresente. Será siempre con nosotros, como Él dijo, estaré siempre con ustedes. El Señor Jesucristo también nos dice a través del Espíritu de la profecía que va a vivir es aquí. Cuando esto ya se acabe, dice que Cristo va a hacer de la tierra el lugar de su vida, el lugar donde Él va a vivir eternamente va a ser aquí, en este planeta. Pues las razones sobran, porque aquí Él derramó por su grande amor su sangre. Aquí fue donde Él fue sacrificado por vos, por mí, por la humanidad, por la restauración y redención de este mundo, de esta humanidad, de esta creación que Él hizo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que Cristo va a morar, a vivir aquí. ¿Con quién? Con sus redimidos, porque no va a haber, no existe, no existirá un lugar en el universo de Dios en donde más amen al Cristo, en donde más le tengan y sientan por Él gratitud que en este planeta. Por eso nos dice, entonces, para entender esto que vamos a estudiar,
Entender que Cristo está ¿dónde está Jesús? Escrito está. Sabemos nosotros que fue al cielo, pero no fue de vacaciones o ya esperar a que esto se dañe y se acabe solo. No, Él se fue al cielo, como nos dice allí. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escrito está en Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces, para que miremos nosotros lo que escribió después el Señor, Juan, el amado apóstol del Señor Jesucristo, allá en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Oiga lo que dice él, hablando de esa venida de Cristo. Dice en el versículo 7, he aquí, 1:7 de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué nos dice la Escritura aquí en 1:7 de Apocalipsis? Viene con las nubes y todo ojo le verá. No es como enseñan los testigos de Jehová, que es con los ojos del entendimiento, que Cristo ya vino, que Él está reinando, pero no se sabe dónde, ni en qué parte, ni por qué, si el conflicto aún no ha terminado. Está apenas arreciando la parte culminante de este planeta. Nos dice entonces allá los testigos de Jehová que es con los ojos del entendimiento, que lo van a ver, que no es con los ojos, porque Cristo es un espíritu y que no es que le meten una cantidad de enredos y engaños a la gente, cuando la Biblia nos dice ahí clarito es que todo ojo le verá. Y si usted va al original en griego y mira la palabra para ojo que hay ahí en el original griego, es la palabra oftalmos, oftalmos, que quiere decir ojo. De ahí viene la palabra oftalmología para la cuestión de los ojos. El oftalmólogo es el médico encargado de las enfermedades de los ojos. Oftalmos, todo oftalmos le verá, todo ojo de mirar, de ver. Todos los linajes de este planeta lo verán a él. Después hablamos en otra ocasión cómo va a ser esa venida de este Cristo que no es omnipresente. ¿Cómo lo va a ver todo el mundo si Él no es omnipresente? Eso lo estudiaremos en otro programa. Así que nos dice que Él se fue al cielo. ¿Y a qué se fue al cielo? Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Hebreos, que es el libro que nos dice dónde está Cristo, por qué está Cristo, qué hace Cristo, hasta cuándo lo hace Cristo, cómo nosotros reunirnos con Él cuando queramos, cómo nos dice Él que tenemos libertad para estar donde Él está, que ya no hay velos, que ya no hay jerarquías, que es sin citas, que es sin colas, que es sin hacer filas, que es sin tener ningún tipo de audiencia, que es sin ningún tipo de llamar a ver cuándo puedo yo reunirme con Jesús. No, aquí nos dice que es libre, que somos libres de estar con Él, como escrito está en el libro de Hebreos capítulo 10, 19, dice el Señor, así hermanos, que tenéis libertad, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, es decir, mente limpia, en plena certidumbre de fe, creyendo verdaderamente en su obra y en su existencia, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de toda inmundicia, de toda impureza, de toda sodomía, de toda iniquidad, de toda cosa, queridos amigos, que nos aleje y nos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que libertad. ¿Y qué quiere decir tener libertad? Que usted puede entrar cuando quiera, usted puede la hora que prefiera, al amanecer, a la madrugada, a la medianoche, al mediodía, por la mañana, por la tarde. No, al Señor le encanta que lo perturbemos allá en su, no lo perturbemos, que nos hagamos inoportunos. El Señor le agrada que le hablemos, que estemos con Él. Dice que nuestras oraciones, nuestros clamores, nuestras peticiones de perdón, de conducción, de pedir luz, sabiduría, dice que eso es música para Él. Oh, allá está Mengana, allá está Sutano hablando, suplicando, y Él envía su espíritu y Él envía sus ángeles a guiar a todos los que
quieran confiar en Él y quieran apropiarse del trabajo que Él hace allí, que es lo que vamos a estudiar esta tarde. Entonces nos dice que ¿dónde está Jesús? Dice en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo, oiga, entró allá, en el santuario hecho de mano, no en el santuario hecho de mano en Belén, en Jerusalén, o en San Pedro en Roma, o en el tabernáculo de los mormones, o en el templo de los musulmanes. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y nos dice que con su propia sangre, Cristo lleva las ropas manchadas con su propia sangre, no como el sistema romano papal, no como el papa, que también tiene las ropas manchadas de sangre, pero es sangre de otros, no es la sangre de él. Cristo sí tiene sus ropas manchadas, pero con su propia sangre, y con esa sangre es que dice que se presenta ante Dios por vos y por mí. Y sigue diciendo allí en el capítulo 8 del libro de Hebreos, en el versículo 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no sumo pontífice, porque sumo pontífice era el jefe de la religión de misterio de Roma imperial. El jefe de la religión de misterio en Roma imperial era el César, Nerón, Calígula, Diocleciano, Octavio César. Todos esos corruptos, pervertidos y degradados emperadores romanos, esos eran los jefes de la religión de misterio y se llamaban los sumos pontífices. De allá trajo el Papa, como él es el sucesor de César, como es el sucesor de Nerón, como es el sucesor de Calígula, como es el sucesor de Diocleciano. Entonces él trajo y adoptó el título de ellos y por eso se llama sumo pontífice. El Papa no es sumo sacerdote, porque el Señor no va a permitir que nunca se llame eso. Él es el sumo pontífice porque no tiene absolutamente nada que ver con el Cristo. Dice que nosotros tenemos, dice aquí el apóstol Pablo, dice que el asunto clave, la nuez, la médula, el kit de lo que venimos hablando es que tenemos, está en presente continuo. Si lo leo hoy va a decir tenemos, si lo leo mañana va a decir tenemos, si lo vamos a leer dentro de 5 eternidades va a decir tenemos tal sumo sacerdote, tal en grandeza, como nos dice el mismo Hebreo, dice tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos, dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde es que está Cristo? Allá, en el lugar santísimo del santuario celestial. Recuerden, Hebreos 10:19 nos dijo que tenemos libertad para entrar por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial, o en obediencia, en fe en Cristo, limpiando nuestra mente de todo pensamiento impuro, viviendo una vida que solo le agrade a Él. Es de esa manera como nos dice el Señor. Esto no te lo enseñan en ninguna iglesia, porque la iglesia están mundanalizadas. Te enseña es cómo ponerte en paz y vivir en armonía con el mundo, pero no en entrar en una relación estrecha e íntima con el Cristo. Quiero decirles, meternos en una iglesia, inscribirnos, matricularnos en una iglesia, es una cosa bien distinta a tener una relación con Cristo. Unirnos a Cristo es una cosa y reunirnos y irnos a meter a una iglesia es otra. Aquí nos dice el Señor que entró al santuario y verdadero que levantó el Señor y no el hombre. El santuario celestial en el lugar santísimo, allí es donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo entra Él allí? Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 24, hablándonos del Cristo, de su obra ministerial allí, la última obra, la última oración que el cielo está haciendo, única y exclusivamente en favor de aquellos que se allegan buscando no solo perdón de sus pecados, sino lo que más interesa a los pecadores, lo que más preocupa a los pecadores, lo que más me preocupa a mí, querido amigo, es que me borren del libro de Dios todas mis iniquidades, todos mis errores,
todas mis inmundicias, todas mis transgresiones, todos mis pecados. Esa es la obra que Cristo está haciendo. Es la última obra que se hacía allá en el santuario terrenal, en la obra típica que se hacía allá representando todo lo que Cristo haría y sería. Entonces nos dice que en esa obra típica, la última obra que se hacía en el año era la obra de la expiación. Eso que Cristo está haciendo ahí, la última obra que se hacía. Ya Cristo estuvo en el atrio, ya murió como el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. De allí en el año 31 de nuestra era entró al santuario celestial, al lugar santo, y allí a mediar por vos y por mí durante 1810 años, y a partir de 1844, con el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, dice que pasó del lugar santo al lugar santísimo a llevar a cabo la última obra que se hacía en ese santuario allá en el desierto, y era la de borrón y cuenta nueva, la de purificar, la de expiar, la de limpiar el santuario. Ese era el día del perdón, o el día del Yom Kippur, como lo llamaban los judíos. Esa obra se hacía en el mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo se hacía esa obra, y solo la llevaba a cabo el sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo tenía que pasar por todas las pruebas de este mundo, ascender al cielo, llevar a cabo su obra de mediación por vos y por mí, como único mediador. No hay más, aquí no hay ni 10,000 vírgenes, ni María, ni la Virgen del Perpetuo Socorro, ni las 10 benditas ánimas del purgatorio, ni los muertos, ni los vivos. Nadie, solo Cristo es el único que puede mediar entre vos y Dios, entre Dios y nosotros. Escrito está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Allí dice el Señor que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nos dice aquí que el Señor entró ¿a dónde? A ese templo que lo hizo Dios y no el hombre. No es San Pedro en Roma, porque ya estudiamos, recuerda ese programa especial que tuvimos para hablar de las indulgencias, cómo San Pedro en Roma, la piedra angular que se puso fue sobre pecado, sobre comercio, sobre simonía, sobre crimen, sobre maldad, sobre iniquidad. Esa es la piedra angular de San Pedro en Roma en los tiempos de Martín Lutero, por allá en los años 1500. Allá fue cuando se empezó la construcción de San Pedro, con todo el pecado, sobre el pecado del pueblo, sobre la maldad y la iniquidad de este mundo. Allí se puso la piedra angular sobre el comercio y la simonía y la corrupción de los papas. Fue que se puso todo estos cimientos de San Pedro en Roma. Por eso nos dice aquí, ese Cristo que entró allá, ¿cómo es? El que verdaderamente puede mediar por mí, el que verdaderamente puede ser mi representante ante Dios, el que verdaderamente puede hacer por mí lo que ningún hombre ni mí mismo puede hacer. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 24 hasta el 26. Oiga lo que dice esta palabra tan terrible, para que ustedes entiendan por qué es que el Papa odia la Biblia, porque leyendo estos textos el Papa queda fuera, queda deshecho a tener alguna relación con Cristo. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Aquí con este texto que vamos a leer, el Papa queda expuesto como usurpador, como un impostor, como sucesor de César y representante de Satanás, porque eso es lo que dice el Señor y eso es lo que dice la Biblia. Eso escrito está. Dice el versículo 24, hablando de Cristo: mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, es para siempre. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Él es el único que puede interceder por mí, que puede oír mis quejas, que puede oír mi confesión, a quien puedo derramarle lo secreto de mi alma, lo más profundo de las cámaras de mi corazón, a Él confesarle mis pecados. Él es el único que tiene el poder y que tiene la autoridad y que tiene los méritos para poder escuchar mis pecados y perdonarlos. A Él es al único ante el cual yo debo arrodillarme y confesarle todas mis maldades y todas mis iniquidades, como Él mismo cuando estuvo en este planeta nos enseñó, como escrito está en el libro de Mateo capítulo 6 al 8. Ahí dice el Señor: entren allí, hablen conmigo y en lo secreto yo perdonaré todos sus pecados y todas sus culpas. Dice entonces aquí en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote, ya leímos allá en el versículo 1 del capítulo 8 que tenemos tal sumo sacerdote, tal, hablándonos de la grandeza, de la inmensura de su justicia, de la perfecta justicia de Él, hablándonos de que es sin culpa, hablándonos de aquel que no tiene mancha. Oiga lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26, porque tal sumo sacerdote, Cristo, nos convenía santo. ¿Qué es santo? ¿Quién lo canonizó? ¿A qué horas canonizaron a Cristo? Santo. Santo no quiere decir el que no mata una mosca o no quiebra un plato. Santo quiere decir apartado. Y dice que apartado para Dios del mundo, que no tuvo nada que ver con Satanás, ni con el pecado, ni con absolutamente nada que manchara su vida. Nos convenía este sumo sacerdote que santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hecho más sublime, más impoluto, más limpio, más perfecto que los mismísimos cielos. De eso se puede decir del Papa, esto se puede decir de un Papa, esto se puede decir del jefe de los protestantes, esto se puede decir de los presidentes y de los papas de las iglesias cristianas y evangélicas. Se puede decir esto de uno de estos hombres o una de estas mujeres. Se puede decir esto de un Papa. Se puede decir que el Papa es santo. Se puede decir que el Papa es santo. El Señor dice que no es santo. El Señor dice que es todo lo contrario, que es impío, que es criminal. Y la historia lo demuestra. Si es que no quieren creer en lo que la Biblia dice. Miren la historia del papado. Cuánto crimen y 1260 años de crimen y de maldad y de iniquidad. Solo desde el 438 cuando alcanzó su supremacía hasta el año de 1798 cuando Napoleón dijo allá en Roma, el papado se acabó y se le quitaron todos los poderes plenipotenciarios que tenía el Papa de ser Dios sobre este planeta y quitar y poner reyes y humillar a los políticos de este planeta y disponer de los cuerpos, de las almas, disponer de las conciencias, de las voluntades y de las almas de los recursos, de los bienes de los hombres. Ese era. ¿Es santo? El Señor nos dice que no es santo. Dice que es malo. El Señor dice que es malo, que es usurpador. Lo llama el inicuo, que quiere decir sin ley, criminal, malo, blasfemo. Todo eso quiere decir esa palabra. Entonces el Señor nos dice aquí que Cristo era ¿qué? Es que santo, inocente. Puede decirse que el Papa es inocente. Ya dijimos, sus ropas están manchadas ¿de qué? De sangre. ¿De la sangre de quién? De otros. ¿Qué fue la Inquisición? Eso, no hay inocencia. Los robos, ¿cómo roban? ¿Cómo asaltan a la gente? ¿Cómo el negocio, la simonía? ¿Cómo negocian? ¿Cómo trafican con los dones del cielo? Si a los sacerdotes, al Sanedrín, si a los fariseos del tiempo de Jesús Él los llamó, a ese templo lo llamó guarida de ladrones, ¿cómo llamaría el Señor Jesucristo al Vaticano o a San Pedro en Roma? ¿Cómo lo llamaría el Señor Jesús? ¿Cueva de qué? Cueva de ampones, así de simple y de sencillo lo llamaría el Señor hoy si viniera. Hoy, inocente, dice, sin mancha, apartado de los pecadores. Puede decirse de un Papa que es apartado de los pecadores, no anda en relación estrecha y en alianzas con los políticos corruptos de este planeta y de este mundo y con todos los mafiosos de esta tierra y con todos los criminales de este mundo. Puede decirse del Papa que es apartado de los pecadores. Solo
Cristo, nos dice la Biblia. Ese es nuestro sumo sacerdote. Ese es el que está mediando por vos y por mí en el Santísimo Celestial. Allá es donde debemos enviar por la confesión, por la fe en Él, nuestros pecados, porque Cristo es el verdadero portador de nuestros pecados. Cuando usted se confiesa ante un cura, ante un cardenal, ante un papa, usted lo único que está haciendo allí es hacer a estos hombres cómplices, partícipes. Los está haciendo usted a estos hombres es partícipe de los crímenes y de los delitos y de los pecados que usted ha cometido, porque estos hombres no tienen ningún poder para perdonar pecados. El Señor nos dice es que los pecados se remiten es con sangre, y al enviarlos allá los ponemos sobre la sangre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, como escrito está allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 21 y 22, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mis pecados no pueden ir al cielo sino por y con sangre, y esa sangre es en la que yo me monto, y es en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es en la que puedo yo remitir mis pecados. ¿En qué más nos sigue diciendo aquí el libro de Hebreos? ¿Se dan cuenta ustedes por qué Cristo no tiene nada que ver con el Papa ni con los pastores? Dice que Jesús es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Puede decirse eso de un pastor, de un papa, o de todos los papas, de todos los pastores juntos? Queridos amigos, el Señor nos dice es que Cristo está donde, en el lugar santísimo del santuario celestial, llevando a cabo ¿qué? La última obra. Allí está nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial, y dice que tenemos libertad. ¿Para qué? Tenemos libertad para entrar allá. Se está llevando a cabo lo que se llama en la Biblia el juicio final, el juicio investigador. Oiga lo que nos dice aquí. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús allá en el lugar santísimo del santuario celestial, delante del arca del pacto, delante del propiciatorio? Oiga lo que nos dice el Señor aquí, que Él está expiando, está purificando la última obra que se hacía. Mañana vamos a ver cómo era el tejemaneje, cómo era la dinámica, cómo era la mecánica de ese día de la expiación para limpiar y purificar al templo y al pueblo de los pecados. Mañana estudiaremos eso a las 2 de la tarde. Te invito para que entendas y conozcas las cosas trascendentales que están ocurriendo acerca del destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Entonces nos dice el Señor que en el rito típico, es decir, allá en el desierto, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Oiga, querido amigo, la cosa más solemne: solo la gente que se presenta ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, simbolizando al Cordero y a la sangre de Cristo, dice, solo esos tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Solo la gente que ahora está en obediencia a Dios, limpiándose de sus pecados, confesando sus pecados a Cristo, allá al lugar santísimo, hacia los lados del norte. Cuando oren ustedes, arrodíllense hacia el norte y levanten sus rostros al norte, que allá es donde está el Señor Jesucristo. Allá al norte es donde queda el lugar santísimo del santuario celestial. Escrito está en el libro de Salmos, capítulo 48, versículo 1 al 3, nos dice que al norte, allá al norte, a donde el diablo quería sentarse, porque allá es donde está el trono del Altísimo. Allá a los lados del norte, dirige tu rostro, tu oración y tu voz hacia el lado del norte, tus pensamientos orando sin palabras a los lados del norte, como escrito está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14. Allí donde el diablo quería hacerse, a los lados del norte, allá él sabe que allá es donde está la morada del Dios, el lugar donde Dios mora. Entonces nos dice que solo la gente que ore al norte,
donde está Dios, a Cristo, por la fe, los que le confiesen los pecados a Él, allá donde Él está, al santuario, por medio de la sangre, reclamando por la fe que la sangre de Cristo sea con nosotros para esta obra de expiación. Dice, así, en el gran día de la expiación final, hoy lo que estamos hablando, y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues los que son guiados por el Espíritu Santo. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Allí el Señor nos dice que los únicos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Escrito está en Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no nos guía a la rebelión, el Espíritu Santo no nos guía a la desobediencia, el Espíritu Santo no nos guía al crimen, el Espíritu Santo no nos guía a la sodomía, el Espíritu Santo no nos guía al robo, el Espíritu Santo nos guía a la obediencia a los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo nos guía es a hacer de Cristo nuestro Redentor y Salvador. El Espíritu Santo nos guía a clamar y a gemir a Cristo para que perdone nuestros pecados. El Espíritu Santo nos guía a que confesemos nuestras maldades a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos guía a la luz. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, no nos guía a la mentira. El Espíritu Santo nos guía a la veracidad, no al engaño. El Espíritu Santo nos guía es a la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos dice que el juicio a los impíos era otra cosa distinta y se verificará en fecha posterior. Ahora están, o ese es en el tiempo del juicio de los que, nos dice aquí, entraron en profesar ser hijos de Dios. Solo para eso. Ahora estamos en el juicio, pero solo de los que se profesan ser hijos de Dios. El juicio a los impíos, a los malos, a Satanás y a todos sus inicuos, eso se hará después, que eso después también hablaremos. Pero ahora están en el juicio y el Señor Jesús está tratando y está expiando, es la culpa, limpiando, como dice Malaquías capítulo 3, está expuliendo, está brillando el oro, está brillando la plata que representa a los hijos de Él. Entonces nos dice que los libros del cielo, en los cuales están consignadas los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. Allá también hay libros, allá hay libros que llevan todo el registro de tu vida, de mi vida. Cada día nos dice el Señor, se lleva una paginita, se lleva una página allá. El ángel nos deja ahí dormidos y se va. Aquí está el reporte de lo que fue el día de Jorge Luis Garay, aquí está el reporte de que fue de fulano y de mengano. Aquí está, y viene y regresa y se sienta allí a esperar al nuevo día. Eso es lo que nos dice el Señor, y todo queda anotado allá en el departamento de sistematización del cielo, los libros del cielo. ¿Cuáles libros hay allí? Dice la Escritura que es el libro de ¿qué? De la vida. ¿Cuál es el otro libro? Dice el libro de memorias. ¿Cuál es el otro libro? El libro de registro. Esos son los libros que hay allí como escrito. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 10. Ahí nos dice el Señor en la visión profética que le dio a Daniel que se sentará, que los libros se abrirán y se sentará el juez, que se sentará el juez y los libros se abrirán. Y ya llegó, estamos en el tiempo desde 1844 en que el juez se sentó y los libros se han abierto. Ya fueron juzgados los muertos. Desde 1844 para atrás ya fueron juzgados esos muertos. Desde Abel el justo hasta el último que murió de los justos de 1844. Y de ahí para acá nos dice entonces la Escritura que el juicio está sobre vos o sobre mí. Pueden estar en mi caso, pueden estar en tu caso, juzgándose mi vida. Y dice que es un juicio tan meticuloso, un escrutinio profundo, como si solo existieras vos o yo, como si solo hubiese un solo ser sobre este planeta. Quiero decirle, traigan a los niños, traigan a los niños, traigan a los jóvenes. Ustedes ven cuánto engaño, cuánta mentira, cuántos peligros están corriendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Toda la drogadicción, todo el engaño, toda la sodomía,
Todo lo que tiene que ver con el crimen y la delincuencia los ha entrampado, el diablo los tiene entrampados. Hay que traerlos a Cristo, orar al Señor, pedirle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Mañana vamos a seguir estudiando este tema de dónde está Cristo y qué es lo que Él quiere hacer y qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él hará en favor tuyo, en favor mío. Quiero decirles, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todo esto. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Quiero desearles entonces que Dios les bendiga. Les habló Jorge Luis Garay. Una buena tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre